Mi esposo me sorprendió con un viaje a París para mí sola. Justo cuando estaba subiendo al taxi, nuestro viejo jardinero me agarró de la muñeca. Señora, por favor no se vaya. Solo confíe en mí. Fingí irme, pero di media vuelta y me escondí en la casa de huéspedes. Una hora más tarde, una furgoneta negra se detuvo y dejé de respirar cuando vi. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo esto, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Debería haber sabido que algo andaba mal en el momento en que vi la maleta negra junto a nuestra puerta principal. Jared tenía esa expresión de satisfacción en su rostro, como un hombre que acababa de resolver un rompecabezas difícil, y seguía mirando su reloj cada pocos minutos. Después de 34 años de matrimonio, conocía esa mirada. Significaba que estaba planeando algo, y por experiencia, sabía que las sorpresas de Jared rara vez resultaban a mi favor. París, Lorine, anunció, abriendo los brazos como si me estuviera presentando el mundo entero. Solo tú y yo, cariño. Una segunda luna de miel. Me quedé parada en nuestra cocina, con la taza de café a medio camino de mis labios, tratando de procesar lo que acababa de decir. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas, proyectando una luz dorada sobre las encimeras de granito, esas que yo había pasado meses eligiendo hace 3 años. Todo parecía normal, las mismas cortinas amarillas, la misma colección de gallos de cerámica en el alféizar, el mismo esposo al que le había estado preparando el desayuno desde 1990. Pero algo se sentía diferente, casi como si la presión del aire hubiera cambiado. París, repetí, dejando mi taza sobre la mesa. Jared, no podemos dejarlo todo e irnos a París. Tengo mi club de lectura el jueves, y la fiesta de aniversario de los Henderson el sábado, y. Ya está todo arreglado, interrumpió, mientras esa misma sonrisa de satisfacción se hacía más amplia. Llamé a Linda Henderson yo mismo, le dije que no te sentías bien y que necesitabas un tiempo fuera para recuperarte. Las palabras me golpearon como agua helada. ¿Les dijiste que no me sentía bien? Jared, no me pasa nada malo. Él agitó su mano con desdén. Solo una pequeña mentira piadosa, cariño. Además, has estado luciendo cansada últimamente. Un viaje a París te hará bien. Quise discutir, señalar que me sentía perfectamente bien, pero algo en su tono me hizo dudar. Había un filo en su voz que había estado escuchando más a menudo últimamente. Impaciente, casi condescendiente, como si le estuviera hablando a una niña que no entendía las decisiones de los adultos. El taxi llegó exactamente al mediodía. Observé desde la ventana de la sala de estar cómo entraba en nuestro camino de entrada, con su pintura amarilla brillante contra el cielo gris de diciembre. Mi maleta, la que Jared había empacado para mí mientras supuestamente yo me preparaba, se sentía pesada en mi mano. No había revisado qué había puesto en ella. Otra pequeña rendición en un matrimonio lleno de ellas. Vamos, Lorine, llamó Jared desde la puerta. No queremos perder nuestro vuelo. Eché un último vistazo a nuestra casa. 24 años habíamos vivido aquí, desde que el ascenso de Jared en la compañía de seguros hizo posibles los pagos de la hipoteca. Cada rincón guardaba recuerdos, la sala de estar donde habíamos organizado cenas de Navidad, el estudio donde pasé incontables tardes leyendo mientras él veía televisión, la cocina donde aprendí a hacer la receta de asado de olla de su madre, aunque para mi gusto era demasiado salada. Al salir, el aire de diciembre me mordió las mejillas. Fue entonces cuando vi a Spencer en el jardín lateral, arrodillado junto a las rosas de invierno que había estado cuidando durante los últimos 15 años. Nuestros ojos se encontraron a través del césped cubierto de escarcha, y algo pasó entre nosotros. Una mirada que no pude interpretar del todo. Preocupación, tal vez, o una advertencia. Spencer había sido nuestro jardinero desde 2009, cuando Jared decidió que nuestro patio necesitaba atención profesional. La mayoría de la gente lo veía solo como el empleado contratado, pero Spencer se había convertido en algo más para mí a lo largo de los años. Era el tipo de hombre que notaba cosas, cuando las rosas necesitaban agua extra durante una sequía, cuando los canalones se atascaban con hojas de otoño, o cuando yo parecía particularmente callada después de una de las críticas de Jared sobre mi cocina, mi limpieza o mi incapacidad para entender cualquier punto que él intentara hacer sobre política, dinero o la forma correcta de cargar un lavavajillas.
El taxista estaba cargando nuestras maletas en el maletero cuando Spencer se puso de pie repentinamente, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Caminó hacia nosotros con una urgencia inusual, y sus botas de trabajo crujían sobre la grava del camino de entrada. «Señora Holloway», gritó, y su voz llevaba una extraña nota de intensidad. «Spencer», respondí, sorprendida por su acercamiento. Por lo general, se mantenía reservado durante las horas de trabajo, manteniendo la distancia profesional que Jared prefería. «Señora, por favor no se vaya». Las palabras me detuvieron en seco. Me giré completamente para mirarlo, notando la forma en que sus manos curtidas temblaban ligeramente y las profundas arrugas de preocupación alrededor de sus ojos marrones. Spencer tenía 72 años, era un hombre que había visto lo suficiente de la vida como para saber cuando algo no estaba bien. «Solo confíe en mí», continuó, acercándose más. Su voz bajó a un susurro urgente. «Por favor, señora Holloway, no se suba a ese auto». Detrás de mí, podía escuchar los pasos de Jared en la grava, con su impaciencia creciendo. «¿Cuál es el problema aquí, Spencer?» «Ningún problema, señor», respondió Spencer rápidamente, pero sus ojos nunca dejaron los míos. «Solo deseándole a la señora Holloway un buen viaje». Me sentí atrapada entre ellos, mi esposo de 34 años y este hombre que cuidaba nuestro jardín con tanta dedicación silenciosa. Había algo en la expresión de Spencer, una sinceridad desesperada que hizo que mi pecho se apretara con un miedo inexplicable. «Lorine». La voz de Jared cortó mis pensamientos. «Tenemos que irnos ahora o perderemos nuestro vuelo». Miré a Spencer una vez más. Me dio el asentimiento más leve, como si entendiera que tenía que tomar una decisión en ese momento, confiar en el plan de mi esposo o confiar en el instinto que me decía que algo andaba terriblemente mal. «Voy», le grité a Jared, y luego bajé la voz para Spencer. «Estaré bien. Cuida las rosas mientras no estoy». Mientras me acercaba al taxi, mi mente corría. 34 años de matrimonio me habían enseñado a leer las señales sutiles de los estados de ánimo de Jared y, hoy, algo se sentía diferente. La alegría forzada, la repentina espontaneidad tan diferente de su naturaleza habitualmente metódica, la forma en que había arreglado todo sin consultarme primero. Todo sumaba a algo que no podía nombrar, pero que definitivamente no me gustaba. Alcancé la manija de la puerta del taxi, luego me detuve. «En realidad», dije, volviéndome hacia Jared. «Olvidé mis gafas de lectura. Sabes que no puedo dormir en los aviones sin ellas». La mandíbula de Jared se tensó casi imperceptiblemente. «Lorine, no tenemos tiempo». «Solo tomará un minuto», insistí, ya caminando de regreso hacia la casa. «Adelántate y acomódate en el auto. Vuelvo enseguida». Adentro, tomé mis gafas de la mesita de noche, pero en lugar de regresar al taxi inmediatamente, me moví a la ventana del dormitorio que daba al patio trasero. Desde allí, podía ver a Spencer todavía de pie junto al jardín de rosas, con su atención centrada en el taxi donde Jared ahora revisaba su teléfono con evidente agitación. Algo sobre la advertencia de Spencer se había alojado en mi pecho como una astilla. En 15 años trabajando para nosotros, nunca había interferido en nuestros asuntos personales, nunca había ofrecido consejos no solicitados, nunca había mostrado nada más que un respeto educado por el límite entre empleador y empleado. Para que él arriesgara su trabajo tratando de evitar que me fuera, significaba que sabía algo que yo no. Tomé una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de regresar al taxi, me deslicé por la puerta trasera y me dirigí a la casa de huéspedes, una pequeña cabaña que habíamos construido en 2012 para familiares visitantes que nunca vinieron. Desde su ventana frontal, tenía una vista clara de nuestro camino de entrada y de la casa principal, pero el ángulo del edificio me ocultaría de cualquiera que se acercara desde la calle. Observé cómo Jared se agitaba cada vez más por mi ausencia. Salió del taxi 2 veces, revisando su teléfono y mirando hacia la casa con una expresión que nunca había visto antes. No era preocupación por su esposa desaparecida, sino irritación por un plan que salía mal. Cuando finalmente entró para buscarme, lo escuché llamando mi nombre con creciente frustración. 20 minutos después, salió solo, habló brevemente con el taxista y envió el auto lejos. Luego, sacó su teléfono e hizo una llamada que duró varios minutos. No podía escuchar sus palabras, pero su lenguaje corporal hablaba por sí solo,
gestos bruscos, pasos de un lado a otro, el tipo de conversación animada que sugería que estaba explicando un problema a alguien que no estaría feliz de escucharlo. Fue entonces cuando supe que Spencer tenía razón al advertirme. Lo que fuera que se suponía que sucedería durante ese viaje a París, mi ausencia acababa de interrumpirlo. Me acomodé en el pequeño sillón de la casa de huéspedes para esperar, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y algo más, un sentimiento que no había experimentado en años. Por primera vez en décadas, había elegido confiar en mis propios instintos sobre los planes de mi esposo. Y a pesar del terror de no saber de qué me estaba escondiendo, había algo liberador en esa elección. La tarde se extendía ante mí como un país inexplorado, lleno de terribles posibilidades y la promesa de la verdad. Una hora más tarde, escuché el rugido de un motor en nuestro camino de entrada. Pero no era el taxi que regresaba. Esto era algo más pesado, más sustancial. Me moví a la ventana y sentí que mi sangre se convertía en hielo cuando vi lo que estaba estacionado afuera de nuestra casa. Una furgoneta negra con vidrios polarizados estaba en el lugar exacto donde había estado el taxi. La furgoneta negra se sentaba en nuestro camino de entrada como un depredador que había encontrado a su presa. Desde la seguridad de la ventana de la casa de huéspedes, observé cómo dos hombres salían del vehículo, ambos vistiendo ropa oscura que parecía deliberadamente ordinaria. Se movían con el tipo de confianza casual que proviene de haber hecho algo muchas veces antes, y ese pensamiento envió hielo a través de mis venas. El primer hombre era alto y delgado, probablemente en sus 40 años, con cabello canoso y el tipo de rostro olvidable que pasarías en la calle sin una segunda mirada. Pero fue el segundo hombre quien hizo que se me cortara la respiración. Incluso desde la distancia, reconocí la constitución robusta y el cabello castaño cuidadosamente peinado que el mejor amigo de Jared, Marcus, había lucido desde la universidad. Marcus, quien había sido el padrino en nuestra boda. Marcus, quien había pasado incontables tardes en nuestra sala de estar, viendo fútbol y quejándose de los pagos de pensión alimenticia de su exesposa. Marcus, quien ahora caminaba hacia mi puerta principal llevando un gran estuche negro que se parecía sospechosamente al tipo que usan los profesionales para equipos delicados. Me presioné contra el marco de la ventana, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba viendo. ¿Por qué estaba Marcus aquí cuando se suponía que yo debía estar en un avión a París con Jared? ¿Y quién era el extraño con él? Las preguntas se multiplicaban en mi mente como bacterias en una placa de Petri, cada una más inquietante que la anterior. Jared los recibió en la puerta principal, incluso desde mi escondite a 15 metros de distancia, pude ver la tensión en su postura. Hizo un gesto impaciente hacia la calle, luego hizo pasar a ambos hombres adentro rápidamente, como si le preocupara que los vecinos los vieran. La puerta principal se cerró con una finalidad que hizo que se me encogiera el estómago. Durante los siguientes 30 minutos, me senté en la incómoda silla de mimbre de la casa de huéspedes, esforzándome por escuchar cualquier sonido proveniente de la casa principal. Ocasionalmente, captaba vislumbres de movimiento a través de las ventanas de nuestra sala de estar, sombras pasando de un lado a otro, la sugerencia de personas trabajando en algo que requería mover muebles. En un momento, vi al extraño montando lo que parecía un trípode cerca de nuestra chimenea, aunque no pude distinguir qué estaba montando sobre él. El sol de invierno comenzaba su descenso temprano cuando Spencer apareció en la puerta de la casa de huéspedes. Casi me salgo de mi piel con su suave golpe, habiendo estado tan concentrada en observar la casa principal que me había olvidado de todo lo demás. Señora Holloway, dijo suavemente cuando entreabrí la puerta. ¿Se encuentra bien? Lo dejé entrar, agradecida por la presencia sólida de otro ser humano que parecía estar de mi lado. Spencer parecía mayor bajo la luz de la tarde, más frágil de alguna manera, pero sus ojos eran agudos con preocupación y algo más. Una especie de determinación sombría que nunca había visto en él antes. Spencer, ¿qué está pasando? ¿Por qué me dijiste que no fuera? Se pasó una mano curtida por su cabello gris ralo, un gesto que le había visto hacer innumerables veces cuando trataba de encontrar las palabras adecuadas para explicar algo complejo. Señora, he estado trabajando en esta casa durante 15 años. He aprendido a notar cosas, a prestar atención cuando algo no parece correcto. ¿Qué tipo de cosas? Spencer se movió hacia la ventana, mirando cautelosamente hacia la casa principal. Su esposo ha estado haciendo muchas llamadas telefónicas últimamente. Llamadas que no quiere que usted escuche.
trabajo en el jardín, señora Holloway. La gente olvida que estoy allí, y el sonido viaja a través de las ventanas abiertas. Mi boca se secó. ¿Qué tipo de llamadas? Llamadas sobre usted, señora. Sobre su estado mental. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Mi estado mental? Spencer, no hay nada malo con mi estado mental. Lo sé, señora Holloway. Usted es una de las personas más lúcidas que he conocido. Pero lo he escuchado hablar con médicos, con abogados, usando palabras como deterioro, inicio temprano, y peligrosa para sí misma. Me hundí en la silla, con las piernas repentinamente incapaces de sostenerme. Eso es imposible. Jared nunca lo haría. Hemos estado casados por 34 años. Él me ama. La expresión de Spencer era suave pero firme. Señora, con todo respeto, el amor no hace que un hombre mienta a los profesionales médicos sobre la condición de su esposa, y no hace que investigue instalaciones psiquiátricas privadas que se especializan en atención a largo plazo para pacientes con capacidad disminuida. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. ¿Instalaciones psiquiátricas? Lo siento, señora Holloway. Sé que esto es difícil de escuchar, pero hace 3 semanas, estaba podando los setos fuera de la ventana de su oficina cuando tuvo una larga conversación con alguien de un lugar llamado Millbrook Manor. Es una instalación privada a unas 2 horas al norte de aquí. Muy costosa, muy discreta. Traté de procesar lo que Spencer me estaba diciendo, pero mi mente seguía rechazando la información como un sistema inmunológico luchando contra una infección. ¿Jared investigando instalaciones psiquiátricas? ¿Jared diciéndole a los médicos que yo estaba deteriorándome mentalmente? Era absurdo, imposible, completamente contrario a todo lo que creía sobre nuestro matrimonio. ¿Pero por qué? Susurré. Incluso si lo que dices es verdad, ¿por qué querría encerrarme? Spencer guardó silencio por un largo momento, con su atención fija en la casa principal. Señora Holloway, usted heredó una cantidad sustancial de dinero cuando sus padres murieron hace 5 años, ¿no es así? La pregunta pareció venir de la nada, pero asentí. $2 millones. Mi padre era muy cuidadoso con sus inversiones y mi madre nunca gastaba dinero en nada innecesario. Pero Jared sabe sobre eso. Lo pusimos en una cuenta conjunta. En realidad, señora, no lo hicieron. Lo miré fijamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que el dinero todavía está a su nombre solamente. Lo sé porque la ayudé a llevar parte del papeleo desde su auto el mes pasado cuando regresó del banco. Algunos papeles se cayeron de su carpeta, y no pude evitar ver los estados de cuenta mientras los recogía. Mi mente corrió hacia esa tarde. Me había estado reuniendo con nuestro asesor financiero para actualizar nuestra cartera de inversiones y, sí, recordaba haber llevado una pila de papeles. También recordaba a Spencer ayudándome con mis paquetes cuando luché con la puerta principal. En ese momento, había estado agradecida por su ayuda. Ahora, me daba cuenta de que podría haber salvado mi vida. $2 millones, continuó Spencer cuidadosamente, es mucho dinero, especialmente para un hombre que ha estado luchando con deudas de juego durante los últimos 2 años. El mundo dejó de girar. ¿Deudas de juego? Lo siento, señora Holloway. Probablemente no debería decir nada, pero he visto las cartas. Las que llegan en sobres sin marcar que él mismo recoge del buzón. Las que hacen que le tiemblen las manos cuando las lee. Sentí algo frío y enfermo extendiéndose por mi pecho. ¿Cuánto debe? El silencio de Spencer fue respuesta suficiente. A través de la ventana de la casa de huéspedes, observamos cómo Marcus y el extraño llevaban varias piezas de equipo de regreso a la furgoneta. Lo que sea que hubieran estado haciendo dentro de nuestra casa, aparentemente habían terminado. Vi a Jared estrechar la mano de ambos hombres, el gesto de alguien concluyendo una transacción comercial, y luego la furgoneta salió de nuestro camino de entrada tan silenciosamente como había llegado. Señora Holloway, dijo Spencer en voz baja. Creo que necesita ver lo que hicieron allí. Esperamos otra hora hasta que estuvimos seguros de que Jared había salido de la casa.
Spencer lo había visto alejarse en su sedán plateado unos 20 minutos después de que partiera la furgoneta, presumiblemente para recogerme de donde sea que pensara que yo había ido cuando no regresé al taxi. Usando la llave de Spencer, algo que yo no sabía que poseía, entramos por la puerta trasera. La casa se sentía diferente de inmediato, aunque no podía precisar exactamente cómo. Todavía era nuestro hogar, todavía amueblado con las mismas piezas que habíamos acumulado durante décadas de matrimonio, pero algo esencial había cambiado. No tardamos mucho en encontrar lo que los hombres habían estado haciendo. En la sala de estar, escondida discretamente detrás de nuestras fotos familiares en la repisa de la chimenea, había una cámara pequeña, no más grande que un botón. Encontré otra en la cocina, posicionada para capturar la mesa del desayuno donde Jared y yo tomábamos nuestro café cada mañana. Una tercera estaba oculta en nuestro dormitorio, en ángulo para grabar nuestra cama y la puerta del baño contiguo. Me están vigilando, dije, y mi voz apenas era un susurro. Spencer asintió con gravedad. Documentando todo lo que hace, todo lo que dice. Construyendo un caso. ¿Un caso para qué? Para demostrar que no es competente para manejar sus propios asuntos. En la oficina de Jared, Spencer me mostró algo que me heló la sangre. Escondidos detrás de un fondo falso en su archivador, había formularios médicos ya parcialmente completados, describiendo síntomas que nunca había experimentado y comportamientos que nunca había exhibido. Confusión, desorientación, episodios de paranoia agresiva, incapacidad para reconocer rostros familiares o recordar eventos recientes. Todo mentiras. Todo escrito con la cuidadosa letra de Jared. Ha estado planeando esto durante meses, me di cuenta, hundiéndome en la silla de su escritorio. El viaje a París. Se suponía que sería cuando yo desapareciera, ¿verdad? Cuando me perdiera, y me confundiera, en un país extranjero, demostrando que ya no podía cuidar de mí misma. La expresión de Spencer era sombría. Y entonces él tendría bases legales para que la declararan incompetente, con poder notarial sobre sus finanzas y la autoridad para tomar decisiones sobre su cuidado. Pensé en la instalación psiquiátrica. Spencer había mencionado el costoso y discreto Millbrook Manor, un lugar donde las esposas inconvenientes podían ser escondidas mientras sus maridos obtenían acceso a herencias de $2 millones. Un lugar donde una mujer podía desaparecer completa, legal y permanentemente, mientras el mundo creía que estaba recibiendo la mejor atención posible para su trágica condición. El hombre al que había amado durante 34 años. El hombre al que le había preparado el desayuno cada mañana y la cena cada noche. El hombre que había sostenido mi mano en los funerales de mis padres y prometido amarme en la enfermedad y en la salud, había estado planeando sistemáticamente borrarme de mi propia vida. Mientras me sentaba en su oficina, rodeada por la evidencia de su traición, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El miedo todavía estaba allí, frío y agudo en mi pecho. Pero ahora se le unía algo más duro y más peligroso. Jared pensaba que estaba tratando con una anciana confundida que podía ser fácilmente manipulada y descartada. Estaba a punto de descubrir exactamente cuán equivocado estaba. Me levanté de su silla de escritorio y miré a Spencer, quien me había estado observando con ojos preocupados. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que regrese? Spencer miró su reloj. Probablemente 1 hora, tal vez 2. Querrá parecer que la ha estado buscando. Bien, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me había sentido en horas. Porque tenemos trabajo que hacer. Por primera vez desde que Spencer me advirtió que no me subiera a ese taxi, supe exactamente lo que necesitaba hacer a continuación. Jared quería jugar con mi cordura y mi libertad. Bien. Pero esta vez, yo iba a ser quien pusiera las reglas. El sonido del auto de Jared entrando en el camino de entrada nos envió a Spencer y a mí corriendo de regreso a la casa de huéspedes, como conspiradores huyendo de la escena de un crimen. Lo logramos justo cuando la puerta principal se cerró con fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas, seguida por la voz de Jared llamando mi nombre con un borde de pánico que habría parecido genuino si no hubiera pasado las últimas 2 horas descubriendo con qué tipo de hombre realmente había estado casada. Lorine. Lorine, ¿dónde estás? ¿Dónde? Desde la ventana de la casa de huéspedes, observé a mi esposo de 34 años caminar de un lado a otro en nuestro porche delantero, con su teléfono celular presionado contra su oreja. Incluso desde la distancia,
podía ver la agitación en sus movimientos. La forma en que pasaba su mano libre por su cabello ralo, los gestos bruscos que hacía mientras hablaba con quienquiera que estuviera al otro lado de esa llamada. «Está reportando a alguien», observó Spencer en voz baja, de pie junto a mí en la ventana. Probablemente a las mismas personas que enviaron esa furgoneta. Sentí un escalofrío, uno que no tenía nada que ver con el aire de diciembre que se filtraba a través de las paredes de la casa de huéspedes. La idea de que extraños estuvieran involucrados en lo que Jared estaba planeando hacía que todo fuera infinitamente más aterrador. Esto no era solo un esposo con deudas de juego tratando de acceder a la herencia de su esposa. Esto era organizado, profesional, sistemático. Spencer, dije, con mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Cuánto tiempo has sabido sobre las llamadas telefónicas? Se quedó callado por un momento, con su rostro curtido pensativo. La primera que escuché fue hace unos 3 meses. El señor Jared estaba en su oficina con la ventana entreabierta. Era uno de esos días cálidos de octubre. ¿Recuerda? Yo estaba rastrillando hojas justo debajo y lo escuché hablando con alguien sobre acelerar el cronograma. 3 meses. Mientras yo había estado planeando nuestra cena de acción de gracias y ordenando regalos de Navidad para los nietos que probablemente nunca volvería a ver, Jared había estado tramando mi destrucción con la precisión metódica de un hombre planeando una fusión empresarial. ¿Qué dijo exactamente? La expresión de Spencer se volvió aún más preocupada. Dijo que la documentación necesitaba ser más completa. Que necesitaba evidencia de episodios, no solo papeleo. Seguía diciendo cosas como, comportamientos que no pueden explicarse, y testigos que testificarían si fuera necesario. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Episodios. Testigos. Testificar. Esto no se trataba solo de robar mi dinero. Se trataba de borrarme por completo, convirtiéndome en una historia de advertencia sobre una mujer que había perdido la cabeza y necesitaba ser protegida de sí misma. Hay más, continuó Spencer con renuencia. Hace unas 6 semanas, lo escuché hablando con alguien sobre medicamentos. Suplementos naturales que podrían causar confusión, problemas de memoria. Cosas que no aparecerían en los análisis de sangre estándar. Mi mano voló a mi garganta mientras las implicaciones se estrellaban sobre mí. Las vitaminas. Señor, las nuevas vitaminas que Jared me ha estado trayendo cada mañana durante el último mes. Dijo que eran buenas para la salud del cerebro, para prevenir la pérdida de memoria a medida que envejezco. Me sentí enferma del estómago. Spencer, las he estado tomando religiosamente. Ha sido tan insistente al respecto. Tan preocupado por mi salud. El rostro de Spencer palideció. Señora Holloway, ¿se ha sentido diferente últimamente? ¿Más cansada de lo habitual? ¿Teniendo problemas para concentrarse? Pensé en las últimas semanas, obligándome a examinar realmente cómo me había estado sintiendo en lugar de descartar los síntomas como signos normales del envejecimiento. Había habido mañanas en las que me sentía nublada, tardes en las que no podía recordar del todo qué había hecho con mis llaves o si ya había regado las plantas. Pequeñas cosas que había atribuido a hacerme mayor. Pero ahora él me ha estado drogando, dije, y las palabras salieron planas y sin emoción porque la alternativa era gritar. Mi propio esposo me ha estado envenenando lentamente para hacerme parecer confundida y olvidadiza. A través de la ventana, podía ver a Jared terminando su llamada telefónica y regresando a la casa. Unos minutos después, las luces comenzaron a encenderse por toda nuestra casa mientras me buscaba, llamando mi nombre con creciente desesperación. Necesitamos volver adentro antes de que llame a la policía, le dije a Spencer. Si me reporta como desaparecida, todo esto podría salirse de control. Spencer asintió, pero su expresión era de preocupación. Señora Holloway, ¿qué le va a decir? Querrá saber dónde ha estado. Había estado pensando en esa pregunta exacta durante los últimos 30 minutos, y había llegado a una conclusión que me sorprendió por su claridad. Voy a decirle la verdad. O, al menos, una versión de ella. ¿Señora? Le voy a decir que de repente me sentí mareada y confundida cuando llegamos al aeropuerto. Que no podía recordar por qué íbamos a París ni siquiera dónde estaba París. Que entré en pánico y tomé un taxi a casa,
Pero he estado sentada en la casa de huéspedes durante las últimas horas tratando de reconstruir lo que me pasó. Spencer me miró fijamente. Va a fingir tener los síntomas que él ha estado tratando de crear. Exactamente. Si Jared piensa que su plan está funcionando antes de lo previsto, podría volverse descuidado, revelar más de lo que pretende. Y mientras tanto, documentamos todo. Era un juego peligroso, fingir perder la cabeza mientras mantenía en secreto una claridad perfecta. Pero era la única forma que se me ocurría de estar un paso por delante de lo que sea que Jared estuviera planeando. Si creía que ya estaba mostrando signos de un deterioro mental grave, podría acelerar su cronograma, y al hacerlo, cometer errores que expondrían el alcance total de su conspiración. Spencer y yo acordamos que él continuaría trabajando en el jardín como si nada hubiera pasado, manteniendo los ojos y oídos abiertos ante cualquier acontecimiento. Mientras tanto, yo regresaría a la casa y comenzaría la actuación más desafiante de mi vida. Encontré a Jared en nuestro dormitorio, sentado en el borde de nuestra cama con la cabeza entre las manos. Cuando toqué suavemente el marco de la puerta, levantó la vista con una expresión de tal alivio que por un momento casi olvidé lo que había descubierto sobre él. Lorine. Gracias a Dios. ¿Dónde has estado? He estado enfermo de preocupación. Yo. Dejé que mi voz se desvaneciera, añadiendo una nota de confusión que no era del todo fingida. Jared, no entiendo qué pasó. Estábamos en el aeropuerto y de repente no podía recordar por qué estábamos allí. Se levantó rápidamente, cruzando la habitación para tomar mis manos entre las suyas. Su toque se sentía diferente ahora, no reconfortante, sino calculador. ¿Qué quieres decir, cariño? París, dije, sacudiendo la cabeza como si intentara despejarla. Seguías diciendo que íbamos a París, pero no podía recordar haber reservado un viaje. No podía recordar querer ir a ningún lado. Y luego, cuando llegamos al aeropuerto, miré a toda esa gente y todos esos letreros y simplemente... me asusté tanto. Los ojos de Jared se agudizaron con lo que parecía interés profesional. ¿Asustada de qué? No lo sé. De todo. De nada. Sentí como si estuviera en un lugar que nunca había visto antes, rodeada de extraños. Y no podía entender por qué estabas tratando de hacerme subir a un avión. Me senté pesadamente en nuestra cama, poniendo mi cabeza entre mis manos. Tomé un taxi a casa, pero luego no podía recordar dónde había puesto las llaves de mi casa. He estado sentada en la casa de huéspedes toda la tarde, esperando a que llegaras a casa y me explicaras qué me está pasando. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el reloj del abuelo marcando los segundos en el pasillo de abajo. Cuando levanté la vista, Jared me estaba mirando con una expresión que nunca había visto antes. No preocupación, ni amor, ni siquiera confusión, sino algo que parecía casi satisfacción. Cariño, dijo, y su voz adoptó el tono suave y condescendiente que la gente usa con niños pequeños o personas muy enfermas. Creo que podrías estar más cansada de lo que pensábamos. Tal vez deberíamos hacer una cita con el Dr. Morrison, para que te eche un vistazo. El Dr. Morrison, quien había sido nuestro médico de cabecera durante los últimos 15 años, y quien sin duda no encontraría nada malo en mí porque no había nada malo en mí. Lo que significaba que Jared estaba planeando llevarme a otro lugar, a uno de los médicos que Spencer había mencionado, los que se especializaban en encontrar problemas que no existían. ¿Crees que eso es necesario? Pregunté, dejando que una nota de miedo se colara en mi voz. Tal vez solo necesito descansar un poco. Tal vez, coincidió Jared. Pero podía ver los engranajes girando detrás de sus ojos. Pero Lorine, lo que estás describiendo, la confusión, los problemas de memoria, la desorientación, estos podrían ser signos de algo serio. Algo serio como demencia de inicio temprano o Alzheimer, o cualquier cantidad de condiciones que requerirían atención especializada a largo plazo. El tipo de atención proporcionada por costosas instalaciones privadas como Millbrook Manor. Tengo miedo, Jared, dije. Y por una vez, no tuve que fingir la emoción en mi voz. Se sentó a mi lado y puso su brazo alrededor de mis hombros, atrayéndome hacia él en lo que debería haber sido un gesto reconfortante. En cambio, se sintió como ser abrazada por una serpiente. No tengas miedo, cariño. Voy a encargarme de todo.
Voy a asegurarme de que recibas la mejor ayuda posible. La mejor ayuda posible. No la ayuda que necesitaba, porque no necesitaba ninguna ayuda, sino la ayuda que él necesitaba que yo tuviera, lo cual era una cosa completamente diferente. Esa noche, permanecí despierta junto al hombre con el que había compartido cama durante más de 3 décadas, escuchando su respiración constante y planeando mi siguiente paso. Cada pocas horas, escuchaba el suave clic de la puerta de nuestro dormitorio abriéndose y cerrándose, seguido por el sonido susurrado de pasos en el pasillo. Jared me estaba vigilando, asegurándose de que todavía estuviera allí, todavía bajo su control. Alrededor de las 3 de la mañana, lo escuché hablando en voz baja por teléfono en su oficina de abajo. La conversación duró casi 1 hora y, cuando finalmente regresó a la cama, olía levemente a cigarrillos, un hábito que supuestamente había dejado hace años, pero que aparentemente retomó bajo estrés. En la oscuridad, comencé a comprender el verdadero alcance de lo que estaba enfrentando. Esto no era solo un esposo tratando de robar la herencia de su esposa. Esta era una campaña cuidadosamente orquestada, diseñada para despojarme de todo lo que me hacía humana, mi autonomía, mi dignidad, mi propia identidad. Y si Spencer no me hubiera advertido, si me hubiera subido a ese avión a París, habría caminado directamente hacia una trampa que habría destruido mi vida por completo. A la mañana siguiente, Jared me trajo mis vitaminas con el desayuno, tal como lo había hecho cada mañana durante el último mes. Esta vez, sabía exactamente lo que estaban destinadas a hacer. Aquí tienes, cariño, dijo, colocando las pastillas junto a mi jugo de naranja con el mismo afecto casual que había mostrado durante 34 años. Estas ayudarán con tus niveles de energía. Escondí las pastillas en mi mano en lugar de tragarlas, esperando hasta que él se fuera a su ducha matutina antes de escupirlas en un pañuelo. Más tarde, cuando estuviera segura de que se había ido, se las daría a Spencer, quien se había ofrecido a llevarlas a alguien que conocía para que las analizaran. Mientras me sentaba en nuestra mesa de desayuno, rodeada por la comodidad familiar de nuestra rutina matutina, me di cuenta de que todo lo que había creído sobre mi vida había sido una ilusión cuidadosamente construida. El esposo amoroso, el matrimonio seguro, la jubilación pacífica que habíamos estado planeando, nada de eso había sido real. Pero a diferencia de la víctima que Jared pensaba que estaba creando, yo no estaba confundida, no estaba indefensa y ciertamente no estaba dispuesta a desaparecer silenciosamente en cualquier pesadilla que él hubiera planeado para mí. La guerra por mi vida había comenzado, y tenía la intención de ganarla. Las pastillas que Spencer llevó para analizar resultaron ser exactamente lo que sospechábamos, un cóctel de suplementos mezclados con sedantes leves y supresores cognitivos que causarían exactamente los síntomas por los que Jared afirmaba estar preocupado: niebla mental, confusión, dificultad para concentrarse. Nada que apareciera en un análisis de sangre de rutina, pero suficiente para hacer que una mujer de 64 años pareciera estar experimentando las primeras etapas de demencia. La persona que analizó esto dice que en realidad son bastante sofisticadas, me dijo Spencer mientras nos sentábamos en la casa de huéspedes 3 días después. Quienquiera que haya formulado esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las dosis están calculadas para crear síntomas sin causar daño obvio. Miré fijamente la pequeña bolsa de plástico que contenía la evidencia de la traición de mi esposo. ¿Cuánto tiempo tardarían en salir de mi sistema? Aproximadamente 1 semana. Tal vez menos si bebe mucha agua y hace algo de ejercicio. 1 semana. Durante 7 días, necesitaría seguir fingiendo experimentar síntomas que se desvanecían lentamente de mi sistema, mientras documentaba todo lo que Jared hacía y decía. Era como ser una agente encubierta en mi propia casa. Reuniendo evidencia contra el hombre que había prometido amarme y honrarme hasta que la muerte nos separara. La ironía no se me escapaba. La muerte de hecho nos separaría. Él simplemente estaba tratando de organizarlo de manera diferente a lo que habíamos planeado. Señora Holloway, dijo Spencer con cuidado. Hay algo más que necesita saber. Levanté la vista de las pastillas, notando la expresión sombría en su rostro curtido. En los últimos días, Spencer se había convertido en mi ancla en un mundo que se había puesto completamente patas arriba. Su presencia constante y su lealtad inquebrantable eran lo único que me mantenía cuerda mientras navegaba por el campo minado en el que se había convertido mi vida. ¿Qué es? Hice una investigación sobre ese lugar que mencioné, Millbrook Manor. No es solo caro, es exclusivo.
Se especializan en atención a largo plazo para pacientes cuyas familias quieren discreción. ¿Qué tipo de discreción? Spencer sacó un pequeño cuaderno donde había estado registrando todo lo que habíamos descubierto. Del tipo donde los pacientes se registran, pero sus familias rara vez los visitan. Donde los registros médicos se mantienen confidenciales y la comunicación con el mundo exterior está estrictamente controlada, por el propio bien del paciente. La temperatura en la casa de huéspedes pareció bajar 10 grados. Estás hablando de un lugar donde la gente desaparece. Estoy hablando de un lugar donde los parientes inconvenientes pueden ser almacenados indefinidamente mientras sus familias obtienen el control de sus activos. Todo perfectamente legal. Todo documentado como atención médica necesaria. Sentí algo frío y agudo retorcerse en mi estómago. Jared no solo había estado planeando robar mi herencia. Había estado planeando borrarme de la existencia por completo. Una muerte en vida que le permitiría acceder a mis $2 millones mientras mantenía la imagen compasiva de un esposo devoto cuidando a su esposa trágicamente enferma. ¿Cuánto cuesta un lugar así? Spencer consultó su cuaderno. Alrededor de $8,000 al mes por la atención básica. Más si el paciente requiere manejo especial o medidas de seguridad adicionales. $8,000 al mes. Incluso con mi herencia, eso se sumaría rápidamente. A menos que Jared estuviera planeando que mi estadía fuera relativamente corta. El pensamiento hizo que me temblaran las manos mientras consideraba las implicaciones. Quizás el plan no era solo el confinamiento. Quizás era algo mucho peor, disfrazado como deterioro natural en un paciente con demencia avanzada. Spencer, necesito que me ayudes con algo. Lo que sea, señora Holloway. Necesito registrar la oficina de Jared más a fondo. Si ha estado planeando esto durante meses, tiene que haber más documentación, registros financieros, correspondencia, tal vez incluso un cronograma. Spencer asintió. Él va a su juego de póker todos los jueves por la noche. Se queda fuera hasta al menos la medianoche. Jueves por la noche. 2 días de distancia. Me daría tiempo para prepararme, para pensar exactamente qué estaba buscando y cómo encontrarlo sin dejar rastro de mi búsqueda. Esa tarde, continué mi actuación como una esposa confundida y asustada. Cuando Jared llegó a casa del trabajo, lo recibí en la puerta con una historia sobre haber olvidado cómo usar la lavadora, parada en el lavadero durante 1 hora tratando de recordar qué botón presionar. Está bien, cariño, dijo, con la voz llena de paciencia practicada. Estas cosas pasan. ¿Por qué no me dejas encargarme de la ropa de ahora en adelante? Otra pequeña entrega de independencia. Otra pieza de evidencia de que no podía manejar las tareas domésticas básicas. Me pregunté cuántos de estos momentos estaba documentando, construyendo su caso pieza por pieza. Jared, dije, dejando que mi voz temblara ligeramente. Tengo miedo. ¿Qué me está pasando? Me guió hasta el sofá de la sala de estar, acomodándose a mi lado con el tipo de tierna preocupación que habría derretido mi corazón hace una semana. Ahora hacía que se me erizara la piel. He estado pensando en eso, Lorine. Hice una cita para ti con un especialista. El Dr. Harrison viene muy recomendado para pacientes con problemas de memoria. Dr. Harrison. No el Dr. Morrison, nuestro médico de familia de toda la vida que podría darme un certificado de buena salud. Un especialista que indudablemente ya sabía qué diagnóstico quería Jared que proporcionara. ¿Cuándo? Mañana por la tarde. Solo una consulta. Nada de qué preocuparse. Mañana. Se estaban moviendo más rápido de lo que había esperado, lo que significaba que se me estaba acabando el tiempo para reunir pruebas. Si el Dr. Harrison me declaraba mentalmente incompetente, Jared podría internarme en Millbrook Manor en cuestión de días. Esa noche, después de que Jared se durmiera, me deslicé fuera de la cama y bajé con cuidado las escaleras hacia su oficina. Usando la pequeña linterna que había escondido en el bolsillo de mi bata, comencé una búsqueda sistemática de cada cajón, cada archivo, cada espacio donde pudiera haber escondido documentación adicional. Lo que encontré fue peor que cualquier cosa que Spencer y yo hubiéramos imaginado.
En un cajón cerrado con llave, abierto con una técnica de horquilla que Spencer me había enseñado antes, descubrí un expediente completo sobre mi salud mental que databa de 6 meses atrás. Notas detalladas sobre mis supuestos episodios de confusión, lapsos de memoria que nunca habían ocurrido, arrebatos agresivos que nunca había tenido. Todo cuidadosamente documentado con la letra de Jared, con fechas, horas y testigos. Aparentemente, Marcus había estado ayudando con la documentación, proporcionando testimonio corroborativo sobre mi condición en declive. Según estos archivos, yo había tenido 3 incidentes separados en el último mes donde me había vuelto violenta e irracional, amenazando tanto a Jared como a Marcus con cuchillos de cocina. Era pura ficción, pero era una ficción meticulosamente elaborada que sería extremadamente difícil de refutar. Encontré correspondencia con Millbrook Manor que se remontaba 4 meses atrás, incluido un plan de atención detallado y arreglos financieros. El pago inicial solo era de $50,000, con tarifas mensuales de $8,000 a partir de entonces. Jared ya había firmado los contratos, pero fue el archivo etiquetado como cronograma lo que me heló la sangre. Fase 1. Establecer patrón de deterioro cognitivo a través de documentación y testimonio de testigos. Estado, completo. Fase 2. Evaluación médica confirmando diagnóstico de demencia. Estado, programado para el 15 de diciembre. 15 de diciembre, mañana. Fase 3. Internamiento de emergencia tras episodio violento. Estado, preparado. Fase 4. Traslado a instalación de atención a largo plazo. Estado, arreglos completos. Fase 5. Acceso a herencia y ganancias del seguro. Estado, pendiente. Ganancias del seguro. Pasé más páginas hasta que encontré lo que estaba buscando, una póliza de seguro de vida que nunca supe que existía, contratada a mi nombre hace 18 meses. El beneficiario figuraba como mi amado esposo, Jared, y el pago era de $1 millón. Mis manos temblaban mientras fotografiaba cada página con la pequeña cámara digital que Spencer me había dado. Jared no solo estaba planeando internarme en Millbrook Manor. Estaba planeando que yo muriera allí, haciendo que pareciera la progresión natural de una enfermedad trágica mientras él cobraba tanto mi herencia como el dinero de mi seguro. $3 millones en total, suficiente para pagar sus deudas de juego y financiar una jubilación muy cómoda. El documento final en el archivo era un borrador de mi obituario, escrito con la cuidadosa letra de Jared. Lorine Margaret Holloway falleció pacíficamente el fecha por determinar después de una valiente batalla contra la demencia de inicio temprano. Estaba rodeada de amor y recibiendo la mejor atención posible en el momento de su fallecimiento. Me senté en la silla de su oficina, rodeada de evidencia de la traición más elaborada que podría haber imaginado, y sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. No mi espíritu, ese se había vuelto más fuerte con cada revelación. Lo que se rompió fue el último vestigio de la mujer que había creído en la bondad de su matrimonio, que había confiado su vida a su esposo, que había estado dispuesta a pasar por alto pequeñas crueldades en favor de mantener la paz. Esa mujer se había ido para siempre. En su lugar había alguien más dura, más inteligente e infinitamente más peligrosa. Fotografié todo, copié lo que pude y devolví los archivos exactamente a donde los había encontrado. Luego volví a subir las escaleras para acostarme junto al hombre que estaba planeando mi asesinato, y pasé las horas restantes hasta el amanecer planeando su destrucción en su lugar. La cita con el Dr. Harrison estaba programada para las 2 de la tarde siguiente. Tenía menos de 12 horas para prepararme para la actuación de mi vida, una que determinaría si salía de su oficina como una mujer libre o si era internada en una instalación psiquiátrica donde desaparecería lenta y silenciosamente. Pero Jared había cometido un error crítico en su elaborado plan. Había subestimado a la mujer con la que había estado casado durante 34 años. Pensaba que estaba tratando con una víctima confundida y asustada que iría tranquilamente hacia cualquier pesadilla que hubiera preparado para ella. Estaba a punto de descubrir exactamente cuán equivocado estaba. Mientras yacía en la cama escuchando su respiración tranquila, sonreí en la oscuridad. Mañana sería el día en que Jared aprendería que su esposa era mucho más formidable de lo que jamás había imaginado. Y a diferencia de su ficción cuidadosamente documentada, mi venganza sería muy, muy real. La oficina del Dr. Harrison era exactamente lo que esperaba, todo muebles de caoba y diplomas caros diseñados para proyectar autoridad y confianza.
El tipo de lugar donde las familias traían a sus seres queridos para recibir diagnósticos devastadores entregados con compasión profesional. Lo que no había esperado era lo joven que parecía, probablemente no más de 40 años, con el tipo de ambición ansiosa que lo hacía peligroso. Jared se sentó a mi lado en la sala de consulta, interpretando el papel de esposo preocupado con una experiencia que hacía que se me erizara la piel. Su mano descansaba protectoramente sobre mi rodilla mientras respondía a las preguntas del Dr. Harrison sobre mis episodios recientes con una tristeza cuidadosamente ensayada. La confusión comenzó hace unos 3 meses, explicó Jared, y su voz estaba cargada de dolor manufacturado. Pequeñas cosas al principio. Olvidaba conversaciones que habíamos tenido, perdía la noción del tiempo, se perdía conduciendo a lugares a los que ha estado yendo durante años. El Dr. Harrison asintió con simpatía, tomando notas en lo que supuse que era mi archivo médico recién creado. ¿Y los episodios agresivos? ¿Esos comenzaron más recientemente? Hace aproximadamente un mes. La encontré en la cocina a las 2 de la mañana sosteniendo un cuchillo e insistiendo en que extraños habían estado en nuestra casa. Cuando traté de calmarla, me amenazó. Fue una actuación magistral, llena del tipo de detalles específicos que serían difíciles de disputar. El hecho de que nada de eso hubiera sucedido nunca era irrelevante. Jared estaba creando un registro médico que respaldaría cualquier cosa que el Dr. Harrison ya hubiera sido pagado para concluir. Señora Holloway, el Dr. Harrison se volvió hacia mí con la gentileza condescendiente reservada para niños y personas con discapacidad mental. ¿Puede decirme qué año es? Esto era todo. El momento en que tenía que decidir qué tan lejos llevar mi propia actuación. Si parecía demasiado competente, el Dr. Harrison no tendría bases para el diagnóstico que Jared esperaba. Pero si parecía demasiado deteriorada, podría ser internada inmediatamente antes de tener la oportunidad de ejecutar mi propio plan. Dejé que la confusión parpadeara en mi rostro, como si la pregunta en sí fuera difícil de procesar. ¿Año? ¿Es? No estoy segura. ¿1990 y algo? La mano de Jared se apretó sobre mi rodilla. No un gesto reconfortante, sino una señal de satisfacción. Desde su perspectiva, mi confusión estaba justo a tiempo. ¿Puede decirme el nombre del presidente actual? Miré inexpresivamente al Dr. Harrison, luego miré a Jared como buscando ayuda. Yo. ¿Hay un presidente de qué? El Dr. Harrison intercambió una mirada significativa con mi esposo. Señora Holloway, ¿sabe dónde está ahora mismo? Creo. ¿Es esto un hospital? Jared dijo que íbamos de compras, pero esto no parece una tienda. Dejé que mi voz adoptara el tono tembloroso de alguien genuinamente confundido y asustado. Quiero irme a casa ahora. No me gusta aquí. Lo que siguió fue una hora de pruebas psicológicas que fallé con una precisión cuidadosamente calculada. No podía recordar 3 palabras simples después de 5 minutos. No podía dibujar la esfera de un reloj con los números en los lugares correctos. Me agité cuando me pidieron realizar aritmética básica, afirmando que los números ya no tenían sentido. A través de todo eso, Jared se sentó a mi lado como un esposo devoto, dando testimonio del trágico declive de su esposa. Proporcionó detalles adicionales sobre mi condición cuando se le solicitó, cada uno más dañino que el anterior. Según él, yo había estado vagando por el vecindario por la noche, olvidando apagar los electrodomésticos, volviéndome violenta cuando se me corregía sobre errores obvios. La parte más difícil, le dijo Jared al Dr. Saul Harrison mientras yo me sentaba mirando vacíamente a la pared, es que todavía tiene momentos de claridad. Momentos en los que parece casi su viejo yo. Pero cada vez son más raros. El Dr. Harrison asintió con conocimiento. Eso es muy típico de la demencia en etapa temprana. La progresión no siempre es lineal. Demencia en etapa temprana. Ahí estaba. El diagnóstico que destruiría mi vida, entregado con el mismo profesionalismo casual que alguien podría usar para discutir el clima. ¿Cuáles son nuestras opciones? Preguntó Jared, con la voz cuidadosamente modulada para sugerir un hombre lidiando con decisiones imposibles. Dada la gravedad de sus síntomas y los episodios documentados de violencia, recomendaría encarecidamente la atención residencial inmediata.
Los pacientes en esta etapa a menudo se benefician de un entorno estructurado con supervisión las 24 horas. ¿Te refieres a un asilo de ancianos? Algo más especializado. Hay una instalación excelente llamada Millbrook Manor que trata específicamente casos como el de su esposa. Tienen experiencia con pacientes que exhiben tendencias agresivas junto con deterioro cognitivo. Sentí un escalofrío de terror genuino mientras la trampa se cerraba a mi alrededor con precisión quirúrgica. Todo procedía exactamente de acuerdo con el cronograma de Jared. En menos de una hora, el Dr. Harrison firmaría los papeles de internamiento que le darían a Jared la autoridad legal para hacerme transportar a Millbrook Manor en contra de mi voluntad. Pero yo tenía una ventaja que ninguno de ellos conocía, la pequeña grabadora digital escondida en mi bolso, documentando cada palabra de su conspiración. Doctor, dije de repente, y mi voz adoptó una nota de desesperada claridad que hizo que ambos hombres se volvieran hacia mí. Necesito decirle algo importante. La mano de Jared se cerró sobre mi brazo, y sus dedos se clavaron lo suficientemente fuerte como para dejar moretones. Lorine, cariño, estás confundida. No, insistí, alejándome de él con más fuerza de la que esperaba. No estoy confundida. No sobre esto. Doctor, mi esposo ha estado poniendo cosas en mi comida. Pastillas que me hacen sentir somnolienta y extraña. La expresión del Dr. Harrison no cambió, pero capté la mirada apenas perceptible que intercambió con Jared. Señora Holloway, la ideación paranoide es muy común en pacientes con su condición. La sensación de que los seres queridos están tratando de dañarla es en realidad uno de los síntomas clásicos de la demencia avanzada. No es paranoico si es verdad, dije, metiendo las manos temblorosas en mi bolso. Tengo pruebas. Lo que saqué no fue la grabadora, que necesitaba mantener oculta por ahora, sino la bolsa de plástico que contenía las pastillas que Spencer había analizado. La puse sobre el escritorio del Dr. Harrison con un golpe satisfactorio. Estas son las vitaminas que mi esposo me ha estado dando cada mañana durante el último mes. Las hice analizar en un laboratorio independiente. Contenían sedantes y supresores cognitivos que causarían exactamente los síntomas que ustedes han estado documentando. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el aire acondicionado zumbando en las paredes. El rostro de Jared se había puesto blanco, mientras que el Dr. Harrison miraba la bolsa de pastillas como si fuera una serpiente venenosa. Lorine, dijo Jared con cuidado. ¿Dónde hiciste analizar esas pastillas? Has estado en casa conmigo todos los días. No todos los días, Jared. No cada hora. Y no he estado tan confundida como pensabas. Me levanté de mi silla, sintiéndome más firme y con la cabeza más clara de lo que me había sentido en meses. La niebla que había estado nublando mis pensamientos durante semanas finalmente se estaba levantando, reemplazada por una claridad cristalina que hacía que todo fuera nítido y brillante. Dr. Harrison, continué, tengo curiosidad sobre algo. ¿Cuánto le pagó mi esposo para proporcionar un diagnóstico específico hoy? ¿Y cuánto tiempo ha estado trabajando con Millbrook Manor para proporcionarles pacientes cuyas familias quieren que desaparezcan? La compostura profesional del Dr. Harrison se rompió solo por un momento, el tiempo suficiente para que yo viera la culpa y el miedo debajo. Señora Holloway, creo que está teniendo otro episodio. Quizás deberíamos continuar esta evaluación en otro momento cuando se sienta más tranquila. Me siento perfectamente tranquila, gracias. Lo que no siento es paciencia. Abrí mi bolso nuevamente y esta vez saqué la pequeña grabadora digital, colocándola junto a la bolsa de pastillas en su escritorio. He estado grabando toda esta conversación, doctor. Cada palabra. Incluida su recomendación de internarme en una instalación con la que tiene una relación financiera, basada en un diagnóstico que hizo antes de conocerme siquiera. Jared se abalanzó sobre la grabadora, pero fui más rápida, arrebatándola y sosteniéndola contra mi pecho. 34 años de matrimonio, Jared, y nunca te vi moverte tan rápido por algo que no te beneficiara directamente. Lorine, no entiendes lo que estás haciendo. Estás enferma. Necesitas ayuda. La única ayuda que necesito es alejarme de ti. Me volví hacia el Dr. Harrison, quien ahora parecía extremadamente incómodo en su costosa silla de cuero.
Me pregunto qué pensaría la Junta de Licencias Médicas sobre un psiquiatra que acepta sobornos para proporcionar diagnósticos falsos. ¿O qué diría la policía sobre una conspiración para cometer fraude y encarcelamiento ilegal? El doctor Harrison se aclaró la garganta nerviosamente. Señora Holloway, creo que ha habido algún malentendido. Su esposo la trajo aquí porque está genuinamente preocupado por su bienestar. Nadie está tratando de lastimarla. ¿En serio? Entonces explique esto. Metí la mano en mi bolso una última vez y saqué fotocopias de los documentos que había encontrado en la oficina de Jared. El cronograma, la correspondencia con Millbrook Manor y la póliza de seguro de vida que nunca supe que existía. Explique por qué mi esposo ha estado documentando episodios ficticios de violencia y confusión durante los últimos 6 meses. Explique por qué ya firmó contratos con Millbrook Manor y pagó un depósito de $50,000 para mi atención a largo plazo. Y lo más importante, explique por qué contrató una póliza de seguro de vida de $1 millón sobre mí hace 18 meses sin mi conocimiento o consentimiento. Extendí los documentos sobre el escritorio del Dr. Harrison como un jugador de póker revelando una escalera real. Esto no se trata de mi salud mental, caballeros. Esto se trata de asesinato disfrazado de atención médica. La habitación estalló en caos. Jared comenzó a gritar que yo deliraba, que de alguna manera había fabricado los documentos durante uno de mis episodios de confusión. El Dr. Harrison trató de mantener su comportamiento profesional mientras claramente calculaba qué tan rápido podía distanciarse de lo que sea en lo que Jared lo había involucrado. Pero yo aún no había terminado. Tenía una carta más por jugar. Spencer, llamé en voz alta hacia la puerta cerrada de la oficina. Un momento después, mi fiel jardinero entró en la habitación, seguido por 2 personas que nunca había visto antes, una mujer de unos 50 años con una insignia que la identificaba como trabajadora social, y un hombre con uniforme de policía. La señora Holloway nos llamó hace 3 días, explicó la trabajadora social a los hombres atónitos. Estaba preocupada de que alguien estuviera tratando de internarla en contra de su voluntad para obtener ganancias financieras. Hemos estado investigando sus afirmaciones. El oficial de policía dio un paso adelante. Dr. Harrison, necesitamos hablar con usted sobre su relación con Millbrook Manor y el número sospechoso de internamientos de emergencia que ha procesado en el último año. Observé cómo la red de mentiras y corrupción cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse alrededor de Jared y sus CEO conspiradores. 34 años de matrimonio me habían enseñado a leer las expresiones de mi esposo, y lo que veía ahora era puro pánico al darse cuenta de que su víctima se había convertido en su cazadora. Spencer, le dije al hombre que había salvado mi vida con su advertencia sobre el viaje a París. Creo que podemos irnos a casa ahora. Mientras salíamos de la oficina del Dr. Harrison, podía escuchar a Jared gritando mi nombre detrás de nosotros. Su voz ya no estaba llena de falsa preocupación, sino de la cruda desesperación de un hombre viendo desaparecer su futuro cuidadosamente planeado. No miré atrás. Después de 34 años, finalmente estaba avanzando. 6 meses después, estaba de pie en el jardín de mi nueva casa, viendo a Spencer plantar rosas en una tierra que me pertenecía solo a mí. La casa era más pequeña que la que había compartido con Jared durante 24 años, pero cada rincón de ella era honesto. Sin cámaras ocultas, sin documentos secretos, sin medicamentos disfrazados de vitaminas, solo una cabaña tranquila en 3 acres de tierra, a 60 kilómetros de la ciudad donde casi lo pierdo todo. Los procedimientos legales habían tardado 4 meses en resolverse por completo. Jared fue condenado a 8 años en una prisión federal por conspiración para cometer fraude de seguros e intento de encarcelamiento ilegal. El Dr. Harrison perdió su licencia médica y recibió 5 años por su papel en lo que el fiscal llamó un esquema sistemático para defraudar a pacientes ancianos y sus familias. Marcus, el supuesto mejor amigo y CEO conspirador de Jared, se declaró culpable de cargos menores a cambio de testimonio contra los otros. Resultó que Marcus no solo estaba ayudando a Jared a documentar mis episodios ficticios de demencia, era parte de una red más grande que se especializaba en atacar a adultos mayores ricos para estafas financieras elaboradas. La investigación que siguió a mi caso descubrió a otras 12 víctimas en los últimos 3 años. Todas ellas mujeres mayores de 60 años que habían sido sistemáticamente drogadas, manipuladas psicológicamente e internadas en costosas instalaciones privadas mientras sus activos eran transferidos a familiares o cuidadores.
Algunas de ellas habían muerto en Millbrook Manor bajo circunstancias sospechosas que estaban siendo investigadas por las autoridades federales. Testifiqué en cada juicio, contando mi historia con la misma claridad y precisión que había usado para documentar la conspiración de Jared. Los fiscales me llamaron una testigo ideal, tranquila, creíble e imposible de desacreditar debido a la meticulosa evidencia que había reunido. Lo que no entendían era que testificar no era difícil para mí porque ya no tenía miedo. El miedo pertenecía a mi vieja vida, a la mujer que había confiado demasiado fácilmente y cuestionado demasiado poco. La mujer en la que me había convertido era alguien completamente diferente. Señora Holloway, llamó Spencer desde el jardín. Estas rosas deberían florecer maravillosamente la próxima primavera. La tierra aquí es mucho mejor que la que teníamos en la vieja casa. Sonreí, disfrutando de la forma casual en que dijo teníamos, como si nunca hubiera habido ninguna duda de que vendría conmigo cuando me mudara. Después de que terminaron los juicios, le había ofrecido a Spencer un puesto como administrador de mi finca, con un salario de $3,000 al mes y una pequeña cabaña en la propiedad para su propio uso. Era la primera vez en mi vida adulta que tomaba una decisión importante sin consultar a nadie más, y se sintió como la cosa más natural del mundo. Spencer se había convertido en más que un empleado. Era mi amigo más cercano, mi confidente y la persona que literalmente había salvado mi vida advirtiéndome que no me subiera a ese avión a París. Sin su intervención, habría caminado directamente hacia la trampa de Jared y desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Las rosas serán preciosas, coincidí, acomodándome en una de las sillas de mimbre que había colocado en el patio trasero. Pero creo que lo que más disfruto de este jardín es que nos pertenece a nosotros. Spencer hizo una pausa en su plantación, entendiendo inmediatamente lo que quería decir. Este no era un jardín mantenido para el placer de otra persona, diseñado para impresionar a los vecinos o aumentar el valor de la propiedad. Este era un espacio donde podíamos cultivar lo que quisiéramos, como quisiéramos, sin el permiso o la aprobación de nadie. El acuerdo financiero de los crímenes de Jared había sido sustancial. El tribunal me otorgó la restitución total del dinero que había robado, más daños punitivos por angustia emocional. Mi herencia estaba intacta, complementada ahora por las ganancias de la venta de nuestra antigua casa y todo lo que había en ella que no quería conservar. Más importante aún, la póliza de seguro de vida que Jared había contratado sin mi conocimiento había sido invalidada debido al fraude, y la compañía de seguros me había pagado un acuerdo adicional para evitar más acciones legales. Yo era, bajo cualquier medida, una mujer rica, lo suficientemente rica como para vivir exactamente como eligiera por el resto de mi vida. Lo que elegí fue la simplicidad. La nueva casa tenía 2 dormitorios, un baño, una cocina lo suficientemente grande para cocinar pero lo suficientemente pequeña para un fácil mantenimiento, y ventanas que daban al jardín desde cada habitación. La había amueblado con piezas que realmente me gustaban en lugar de artículos elegidos para impresionar a visitantes que rara vez venían. Mis libros tenían su propia habitación ahora, alineados en estantes que Spencer había construido según mis especificaciones. Guardé muy pocos recordatorios de mi vida anterior. Las fotos de la boda se habían ido, por supuesto, junto con la mayoría de los muebles caros y objetos decorativos que habían abarrotado nuestro viejo hogar. Lo que guardé fueron las cosas que me habían pertenecido antes de mi matrimonio, la porcelana de mi abuela, los libros de mi padre, las joyas de mi madre, objetos que me conectaban con la persona que había sido antes de convertirme en la mitad de una pareja que nunca había sido tan real como yo había creído. El buzón al final de mi camino de entrada llevaba solo mi nombre ahora, Lorine Holloway. No señora. De Jared Holloway, ni señor y señora. Nadie. Solo mi propio nombre, reclamando mi propio espacio en el mundo. Recibía cartas ocasionalmente de otras víctimas de esquemas similares, mujeres que habían leído sobre mi caso en el periódico y querían compartir sus propias historias. La mayoría de ellas habían sido menos afortunadas que yo. Habían sido internadas con éxito en instalaciones como Millbrook Manor, con sus activos drenados por miembros de la familia que las visitaban cada vez con menos frecuencia hasta que desaparecían por completo de la vida de sus seres queridos. Algunas de estas mujeres habían pasado años en instalaciones psiquiátricas, diagnosticadas con condiciones que no tenían, medicadas para síntomas que nunca habían experimentado. Sus familias las habían hecho declarar legalmente incompetentes mientras liquidaban sistemáticamente sus activos, siempre con la explicación de que el dinero era necesario para la atención especializada.
Había iniciado una pequeña fundación para brindar asistencia legal a víctimas de abuso de ancianos, financiándola con una parte del dinero de mi acuerdo. No era suficiente para deshacer el daño que se había hecho a tanta gente, pero era un comienzo. Spencer me ayudaba a gestionar la correspondencia de la fundación, revisando las solicitudes de asistencia y ayudándome a identificar casos donde la intervención podría marcar la diferencia. El trabajo le dio a mi vida un propósito que nunca había tenido durante mi matrimonio. Durante 34 años, me había definido a través de mi relación con Jared, como su esposa, su sistema de apoyo, su compañera en la vida que él había diseñado para ambos. Ahora estaba descubriendo lo que significaba definirme a través de mis propias elecciones, mis propios valores, mi propia visión de cómo debería funcionar el mundo. En las tardes tranquilas, Spencer y yo a menudo nos sentábamos en el patio trasero, compartiendo una botella de vino y discutiendo los eventos del día. Estas conversaciones tenían una calidad que nunca había experimentado en mi matrimonio, el intercambio fácil entre dos personas que genuinamente respetaban los pensamientos y opiniones del otro. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Spencer una noche mientras veíamos la puesta de sol sobre nuestro pequeño pedazo de tierra. ¿De dejar tu vieja vida atrás tan completamente? Consideré la pregunta seriamente, bebiendo mi vino mientras pensaba en la mujer que había sido hace 6 meses. Había vivido en una casa más grande, usado ropa más cara, asistido a eventos sociales donde sonreía y hacía conversación educada sobre temas que no le interesaban. Había estado casada con un hombre que resultó estar planeando su asesinato, pero también había sido parte de un mundo que había parecido estable y predecible. No, dije finalmente. No me arrepiento. Esa vida estaba construida sobre mentiras, Spencer. Todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre Jared, sobre mi lugar en el mundo, nada de eso era real. ¿Cómo puedes arrepentirte de perder algo que nunca existió? Spencer asintió, comprendiendo. Había sido testigo de la lenta revelación de la verdadera naturaleza de Jared, me había visto descubrir la magnitud del engaño que había moldeado mi vida adulta. También me había visto transformarme de una mujer confundida y asustada en alguien que podía enfrentar a su posible asesino en un tribunal y exponer sus crímenes con tranquila precisión. Lo que tienes ahora es real, dijo simplemente. Tenía razón. La cabaña, el jardín, el trabajo que estaba haciendo a través de la fundación, mi amistad con Spencer, todo estaba construido sobre la verdad en lugar de la ilusión. Sabía exactamente dónde estaba parada con todos en mi vida, exactamente qué podía esperar de cada relación, exactamente lo que era capaz de lograr por mi cuenta. La independencia era embriagadora. A los 64 años, estaba aprendiendo lo que se sentía tomar decisiones basadas en mis propias preferencias en lugar de las expectativas de otra persona. Podía cenar al mediodía si me apetecía, plantar vegetales en lugar de flores, quedarme despierta toda la noche leyendo sin que nadie comentara sobre el desperdicio de electricidad. Pequeñas libertades, tal vez, pero sumaban algo más grande, el derecho a existir como yo misma, en lugar de como la idea de otra persona sobre quién debería ser. Un año después de que terminaron los juicios, recibí una visita inesperada. Estaba trabajando en el jardín cuando Spencer anunció que alguien estaba en la puerta principal pidiendo hablar conmigo. Encontré a una mujer de unos 40 años de pie en mi porche, nerviosa pero decidida. Señora Holloway, mi nombre es Sara Martínez. Creo que mi padre está tratando de internar a mi abuela para poder acceder a su herencia. Leí sobre su caso en el periódico y esperaba. Me preguntaba si podría ayudarme. Invité a Sara a pasar, escuchando mientras me contaba una historia que era deprimentemente familiar, una mujer anciana con activos sustanciales, un miembro de la familia con problemas financieros, misteriosos episodios de confusión que parecían coincidir con la introducción de nuevos medicamentos, y una repentina urgencia sobre la necesidad de atención especializada. ¿Qué quiere que haga?, pregunté cuando hubo terminado. No lo sé, admitió Sara. Solo sé que lo que le está pasando a mi abuela no está bien, y no sé cómo detenerlo. Todos piensan que estoy siendo paranoica porque no confío en mi propio padre. Miré a esta joven que estaba luchando para proteger a alguien que amaba del mismo tipo de abuso sistemático que yo había experimentado. Me recordaba a mí misma en esos días aterradores después de la advertencia de Spencer, cuando sabía que algo andaba mal pero no había entendido el alcance total de lo que estaba enfrentando. Lo primero que necesitas entender, le dije, es que no eres paranoica. Si tus instintos te dicen que algo anda mal,
confía en ellos. Lo segundo que necesitas saber es que no estás sola. Durante las siguientes horas, guié a Sara a través de todo lo que había aprendido sobre los esquemas de abuso de ancianos, cómo funcionaban, qué documentación buscar, en qué profesionales confiar y, lo más importante, cómo proteger a su abuela mientras reunía evidencia del abuso. Cuando se fue esa noche, Sara tenía un plan de acción y mi promesa de apoyo a través de la fundación. 6 meses después, me llamó para decirme que su padre estaba en la cárcel y su abuela estaba a salvo, viviendo en su propia casa con Sara como su tutora legal. Estas victorias se convirtieron en la moneda de mi nueva vida. Cada persona a la que ayudábamos, cada esquema que exponíamos, cada familia que manteníamos unida se sentía como un pequeño acto de rebelión contra el tipo de maldad que casi me había destruido. No podía deshacer lo que me habían hecho, pero podía usar mi experiencia para evitar que lo mismo le sucediera a otros. Spencer y yo desarrollamos una rutina que nos convenía a ambos: mañanas en el jardín, tardes trabajando en los asuntos de la fundación, noches leyendo o hablando o simplemente disfrutando de la paz de nuestro espacio compartido. Viajábamos ocasionalmente, viajes para visitar a otras víctimas de abuso de ancianos, conferencias sobre defensa legal, a veces solo escapadas de fin de semana a lugares que siempre habíamos querido ver. Era más feliz a los 65 años de lo que había sido a los 35, 45 o 55. La satisfacción no se basaba en ninguna validación externa o estado civil. Provenía de la simple satisfacción de vivir auténticamente, de usar mi tiempo y recursos para propósitos que me importaban, de existir en el mundo como yo misma en lugar de como la creación de otra persona. En el segundo aniversario del día en que Spencer me advirtió que no fuera a París, celebramos una pequeña fiesta en el jardín. Solo nosotros dos, una botella de buen vino y un brindis por la vida que habíamos construido juntos. No como parejas románticas, sino como dos personas que habían elegido enfrentar el mundo con honestidad y ayudarse mutuamente en el camino. Por las segundas oportunidades, dijo Spencer, levantando su copa. Por las primeras oportunidades, corregí. Por tener finalmente la oportunidad de vivir la vida que estaba destinada a tener. Mientras el sol se ponía sobre nuestras rosas, pensé en la mujer que había sido hace 2 años, confundida, asustada, confiando en personas que querían destruirla. Esa mujer ya no existía, no porque hubiera sido asesinada, como Jared había planeado, sino porque se había transformado en alguien más fuerte, más sabia e infinitamente más peligrosa para aquellos que se aprovechaban de los vulnerables. Había sobrevivido. Había prosperado. Y me había asegurado de que otros tuvieran la misma oportunidad. Era, pensé, una vida que valía la pena vivir. Ahora, tengo curiosidad sobre ti, que has escuchado mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal, y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por mirar hasta el final.